Bueno, pues vamos a empezar, ahora sí que empezar para terminar este maratón que se han rifado realmente. La verdad es que solo espero que no tengan pesadillas de mí hablando en la noche todavía, que no he parado de hablar. Entonces decir, de dónde se apaga, nunca se calla, ¿no? Pero bueno, les juro que me callo en algún momento del día, pero pues ni modo, no va a ser en la próxima hora por lo menos. Sí, el asunto es, les digo, entrar con la última unidad de hoy, ¿no? Que es Luc Boltanski y Laurent Thévenot, ¿no? Bueno, Boltanski y Thévenot tienen son dos, o sea, estos autores los estoy presentando acá juntos fundamentalmente porque escribieron una obra que se llama De la Justificación, aunque han hecho trayectorias después cada uno por su cuenta y tienen aportes cada uno como por su cuenta, pero este texto es un texto importante. Les digo, es un texto que curiosamente, aunque de Boltanski hay mucha cosa traducida, y de Thévenot está empezando a traducirse, está justamente de la acción en plural que apareció el año pasado en el siglo XXI en Argentina. No está la traducción de la Justificación, no sé si por una cosa de que alguien compró los derechos y no hizo la chamba o qué pasó, pero bueno, Boltanski, además hay que decir, como en términos de trayectoria, Boltanski fue colaborador de Pierre Bourdieu. Incluso hay un texto en Nueva Visión sobre la cuestión de la ideología y en las cosas también, si no me equivoco, tal vez por ahí sobre la fotografía, lo escribieron juntos, pero después, bueno, se separó del grupo de Bourdieu. Y Thévenot es Boltanski además es todo un intelectual, o sea, es decir, además de que hace sociología, y tiene libros como El nuevo espíritu del capitalismo con Chapelo, tiene un texto sobre el aborto que se llama La condición fetal, tiene textos sobre la idea de sociología crítica y actualmente tiene textos contra el crecimiento de la derecha en Francia. Tiene también textos sobre esto. Ahora también escribe poesía, escribe una serie de cosas. Tiene un hermano que es artista, que trajeron algo acá de Christian Boltanski, trajeron algo en Monterrey, o sea, es decir, es una familia que se ve que es así medio acá, ¿no? Y Thévenot es un economista y es sociólogo también, ¿no? Y les digo, y juntos desarrollaron esta perspectiva, que también, como lo hemos hecho con lo otro, pues bueno, es una perspectiva. El libro como tal de la Justificación es bastante gordo. Acá me centraré en algunas cosas. El artículo que estaba recomendado en la bibliografía es un artículo que resume muy bien los aspectos centrales del libro. Y bueno, pues vamos a plantear algunas de las cosas, ¿no? Yo les decía que esta perspectiva tiene una relación, una afinidad con la perspectiva del actor Red, porque tienen enfrente la figura de Bourdieu y tratan de distanciarse de ella. Y porque de la misma manera en la que Latour trata de ir más allá de este tema de lo simbólico, de la violencia simbólica, para ver los aspectos materiales, Boltanski y Thévenot también se quieren distanciar en términos de la cuestión de la crítica. O sea, pensemos,
sin un afán de ser exhaustivos, pensemos, o sea, cuando en la ciencia social pensamos en la crítica, es esta cuestión de un observador externo que establece un determinado criterio normativo para decir, bueno, ahí algo está mal, ¿no? Pensemos, digo, muchas de estas perspectivas son más bien híbridos de filosofía y sociología, como podría ser la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Claramente en sus múltiples generaciones, Adorno, Horkheimer, Habermas, Honeck, ¿no? Está esta cuestión siempre, ¿no? De el criterio normativo y luego por qué empíricamente ese criterio normativo no se puede alcanzar por la colonización del mundo de la vida, la racionalidad instrumental, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero incluso en las teorías que no se presentan como estrictamente críticas, como la del propio Bourdieu, hay algo de crítico, ¿no? Hay algo de denuncia, hay algo de denuncia al poder, al dominio simbólico, hay por ejemplo, yo mismo en textos como La miseria del mundo, que es una especie de híbrido, ¿no? Es un texto entre sociología y periodismo un poquito en algún sentido, o sea, es decir, hay una cuestión de denuncia de la retirada del Estado, renuncia del neoliberalismo, renuncia de muchas cosas, o sea, perdón, denuncia del neoliberalismo, renuncia del Estado, etcétera, ¿no? Todo eso está bien, es decir, nosotros cuando hacemos crítica muchas veces la hacemos desde una perspectiva, les digo, de observador externo que va y dice, aquí hay un déficit de democracia, aquí hay un déficit tal, ustedes están enajenados, ustedes están alienados, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando de repente queremos dar cuenta no de cómo se critica desde un punto de vista, vamos a llamarlo así, sociológico, desde un registro sociológico o filosófico, normativo, sino qué pasa cuando vemos cómo la gente critica? O sea, es decir, las capacidades de juicio, de justificación, de crítica que efectivamente llevan a cabo los individuos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando en vez de establecer un criterio normativo, lo que hacemos es tratar de dar cuenta de estas cuestiones de evaluación desde los propios sujetos? Bueno, esto es algo que le importa mucho a Boltanski y a Thévenot en este texto. Al igual que con Latour, ellos no consideran que hay como una cuestión, una sociedad preestablecida, fija, externa, etcétera, etcétera, sino que hay que ver la manera en la que todo esto se va construyendo. Y básicamente lo que podemos poner como situaciones muy específicas para entender a qué se está refiriendo, remite también a una idea que aparece en Latour, que es esta cuestión de controversias. Es decir, imaginemos controversias, ¿no? Imaginemos cómo funcionamos en las controversias. Cuando nosotros, vamos a suponer que trabajamos acá en la universidad y que al colega del cubículo de al lado le ponen una computadora Mac acá, fantástica, ¿no? O sea, la pantalla de esas que parecen estadios, una cosa increíble, una velocidad que te anticipa el pensamiento, la máquina y tal. Y tú tienes ahí tu PC como del año de las cavernas y no sé qué. Y dices, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hacemos como en términos de evaluación de la situación, ¿no? O sea, decimos, vamos a suponer que a la persona que le pusieron la computadora uno dijera, bueno, pues tiene más años en la universidad, ese es ni 25, es como Super Saiyajin 4, no sé qué. A ver, a lo mejor hay una cuestión, hay algo que justifica, ¿no?, que lo tenga. Pero si de repente después de este ejercicio nos damos cuenta de que
entre nosotros más bien hay una cuestión de equivalencia, es decir, más o menos tenemos el mismo tiempo, tenemos el mismo nivel de lo que antes ni o de la clasificación en el escalafón de la universidad. ¿Por qué tiene esta máquina? O sea, ¿qué pasó acá? Y entonces vamos a reclamarle a quien corresponda, no sé, al jefe de departamento, a quien se encargue de distribuir recursos y tal. Y cuando nosotros hacemos la denuncia de esto, recurrimos a una serie de, a un repertorio, a una serie de repertorios, vamos a llamarlos ahorita así como sociocultural, normativos, pero que no tendrían que remitir, o sea, y que de hecho no remiten la mayor parte de las veces como una cuestión de las sociologías críticas con las que trabajamos. Es decir, puede que lo hagamos si ya tenemos la malformación sociológica, pero no iríamos, te vamos a recitar al jefe de departamento, a Habermas aquí, como, ¿no? O sea, o a Bourdieu o alguna cosa por el estilo, sino que podríamos sacar ahí una cuestión de otro tipo, ¿no? Una cuestión de otro orden, un registro crítico de otro orden. Por ejemplo, podría ser como, oiga, jefa de departamento, pues, ¿por qué el colega tiene una computadora nueva si si tenemos el mismo tiempo, trabajamos en comisiones o lo que sea, hacemos algo más o menos similar? O sea, llamaríamos a esto e incluso al resto de los colegas de, fíjense, pues lo que pasó y esto, el otro. Es decir, podríamos ahí apelar a muchas cuestiones. Por ejemplo, podríamos hablar de aspectos del propio reconocimiento de nuestro trabajo. Podríamos apelar a una cuestión de bien común, de justicia, de lo que ustedes quieran. A Boltanski y a Tevenot les interesan justamente estas cosas muy cotidianas, estas controversias que ocurren, la manera en la que nosotros enfrentamos las controversias de manera cotidiana, particularmente cuando no pasa uno de estos dos escenarios. El primer escenario que no les interesa es, bueno, cuando el asunto se arregla a catorrazos, ¿no? Es decir, cuando entra violencia, ¿no? Y uno dice, no, bueno, no, esto es insoportable, vamos a ver de cómo nos toca. Es decir, eso no es que ellos nieguen que exista, claramente existe, pero dicen, eso no nos interesa en este texto. Tampoco les interesa lo que podríamos denominar ahorita como el registro en términos de un amor, o sea, es decir, de repente decir, bueno, yo pues sí, como te quiero tanto, colega, no sé, quédate con una computadora más grande, ¿no? O sea, es decir, claro, no funcionaría como así. Es decir, muchas veces en la cuestión del amor también rompemos con el tema de la equivalencia, ¿no? O sea, es decir, más bien a la persona amada la ponemos como por encima, ¿no? O sea, es decir, reconocemos, en fin, hay otros problemas, las relaciones, las cosas de género y tal, pero es decir, como que uno dice, bueno, el interés de la persona amada está como por encima del mío y tal, ¿no? O sea, es decir, no les interesan los casos en los que los asuntos se resuelven así, sino justamente los casos en los que, en una situación que requiere un juicio explícito y nosotros tenemos que justificar nuestro reclamo, ¿no? Tenemos que justificar nuestro reclamo. Tenemos que movilizar recursos simbólicos y también materiales para apoyar ese reclamo y para llevar a cabo esta justificación. Por eso el libro se llama, vamos, de la justificación, o sea, porque les interesan estos órdenes. Ahora, para llevar a cabo el análisis de estos órdenes, estos señores hacen algo que ha sido, por un lado, es muy ingenioso, muy interesante, por otro lado, ha sido muy criticado, porque lo que hacen es que dicen, a ver, hay el repertorio sociocultural de órdenes de valor para poder establecer equivalencias y por lo tanto poder llevar a cabo reclamos y tal, no es infinito.
está más o menos delimitado. Aquí la primera nota sería decir, claro que entre más se les discute se dice, bueno, hasta dónde no están demasiado centrados en Europa, pero bueno, ahorita ya sabiendo que tienen su cierto grado de eurocentrismo, pero bueno, dicen, no, estos no son infinitos, ¿no? Son órdenes de valor que están en lo cotidiano, en lo que hacemos cotidianamente, pero que también podemos encontrarlos como arquetípicamente en discursos de filosofía social y política clásicos, ¿no? Es decir, ahorita van a ver con los órdenes, pero en lo cotidiano remitiríamos a este repertorio recuperando figuras, ¿no? Sin citar autores obviamente en lo cotidiano, pero figuras que autores de filosofía han desarrollado de manera mucho más sistemática. Estos órdenes de valor, ¿no? Estos órdenes de valor para ellos son fundamentalmente 6, ¿no? Que es el orden de la inspiración, el orden doméstico, el orden cívico, el orden de la opinión, el orden del mercado y el orden industrial. Ojo, son órdenes de valor, ¿no? Son en momentos de desacuerdo sobre el valor de las personas, estas cosas se manifiestan y entonces uno recurre a ellos, ¿no? Son órdenes de valor, no son ámbitos, no son campos, no son sistemas. Es decir, el orden de valor del mercado no quiere decir que sea necesariamente económico. Si algo no se entiende, me dices porque... sí, gracias. Sí, es industrial, creo que dice. ¿No? Que dice onion, no se dice opinion. El orden del mercado, por ejemplo, no quiere decir que solo ocurra en la economía ni nada por el estilo. Lo que quiere decir es que usamos estas cuestiones, estos simbolismos, este repertorio de lo que ahorita les explicaré del orden del mercado para solucionar problemas cotidianos aunque no tengan que ver con el mercado, ¿no? Por eso no dice el orden político, el orden educativo, el orden médico, sino dice inspiración, doméstico, cívico, opinión, mercado, ¿no? Es decir, y después el segundo paso que hacen en este libro es, fíjense, por eso les digo, metodológicamente es extraño, pero tiene su cosa interesante. Primero revisan o sea, justifican por qué estos órdenes, luego revisan estas figuras arquetípicas en autores clásicos y luego ponen manuales de cuestiones organizativas contemporáneas y dicen, vean cómo podemos rastrear estos órdenes de valor en estas controversias específicas que se van gestando en la organización, ¿no? En fin, nosotros nos vamos a quedar ahorita como en la descripción de los órdenes, ¿no? En este momento, ¿no? Es decir, el modo, aquí en el texto no viene una tablita, ¿no? Voy a recurrir a ella para dar cuenta de estas cosas y ahí lo vamos explicando. Por ejemplo, el modo de la inspiración. ¿Cuál es la evaluación que se lleva a cabo en el modo inspirado o en lo de la inspiración? La no conformidad, la creatividad, la gracia. El formato relevante de información es emocional. La relación elemental tiene que ver con la pasión. Y la calificación humana tiene que ver con la creatividad y con el ingenio. El modo doméstico, con la estima y la reputación. En el modo de evaluación. En el formato de información es oral, ejemplar, anecdótico. La relación elemental es la confianza y la calificación humana es la autoridad. El cívico, en estos mismos rubros, es interés colectivo. El formato de información es formal oficial. La relación elemental es solidaridad y la calificación es la equidad.
En el de la opinión es el asunto del modo de evaluación, tiene que ver con ser renombrado, ¿no? Renombrado. La forma de evaluación tiene que ver con la semiótica, la forma de información con la semiótica, la relación elemental con el reconocimiento, la calificación humana con la celebridad, el mercado con el precio, con la información monetaria, la relación de intercambio y con el deseo y la adquisición de poder, el industrial con la productividad y eficiencia, con la información es normalmente en algo conmensurable, en criterios estadísticos, por ejemplo. La relación fundamental es un vínculo de carácter funcional y la calificación humana es profesional, competencia, expertise, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, digo un poco porque hasta ahorita ha sido planteado así muy en lo general. ¿Qué es esto? O sea, pensemos una vez más en el ejemplo. Les digo, y acá tomemos al menos en consideración que estos señores, insisto, están diciéndonos, esto se puede ver en la realidad y nosotros movilizamos estos recursos crónicamente, ¿no? Es decir, pensemos, si nosotros, en una situación ideal, ¿no? Como ejemplo típico ideal, si llegáramos y dijéramos, y se dijera, bueno, fíjate que yo estoy en contra de que haya comprado este colega este equipo tan ultramoderno, porque nosotros somos iguales. ¿Iguales en qué? Tengo que encontrar un registro de equivalencia para poder decir, él no merecía más que yo. Porque si no lo encuentro, puede que efectivamente merezca más que yo, ¿no? Si fuera el caso, es decir, si fuera el caso de que esto se hizo en un registro que está puesto en el orden industrial, donde entra lo que les decía, productividad, eficiencia, criterios estadísticos medibles, vínculos funcionales, competencia, expertise, si me dijera el jefe de departamento, bueno, es que tu colega es SNI 3, tú no, o acaba de publicar en un super journal, o tiene no sé acá, les digo, no sé ustedes cómo lo hagan acá, pero por ejemplo en la UAM que tenemos, les platicaba nuestro tabulador, o sea, si tienes 5,000 puntos y la viviste un año más, no sé, bueno, es que tuvo 20,000 puntos en un año, no, bueno, es un genio, ¿no? Es el nuevo Dios, o sea, es decir, es decir, si te lograran decir justo, no son equivalentes porque o sea, porque en este criterio hay una cuestión de jerarquía donde él está por encima de ti, uno en principio sería difícil que movilizar otro registro, o sea, es decir, aquí lo que se trata es de encontrar un registro en el cual podamos llegar a los acuerdos. Entonces tú dirías, bueno, no, pues sí, no lo sabía, o sí lo sabía, me estaba haciendo tonto, pero, es decir, no lo sabía, claramente tienes razón, es el caso que él tiene mayor producción, que él está por encima, entonces estamos de acuerdo. Yo acepto el registro del orden industrial y reconozco que merece computadora o merece recursos para ir a viajes, a congresos, lo que ustedes quieran. No estoy poniendo un ejemplo, les digo, un poco caricaturesco, ¿no? O sea, pero vamos a suponer que no es el caso, ¿no? O sea, es decir, vamos a suponer que efectivamente no es el caso. Que quisieran ponernos, o sea, es decir, que el registro sobre el que esto ocurrió no pudiera ser justificado, ¿no? Es decir, que nos dijeran, es que fíjate que este colega es amigo de tal político o de tal autoridad, entonces pues nos conviene, por ejemplo, en términos por ejemplo, de autoridad, ¿no? O sea, si quisiera ponerse en un registro doméstico, ¿no? O sea, es decir, el político actúa aquí como si esto fuera su casa y entonces reparte las cosas como las reparte el patriarca, ¿no? O sea, es decir, esto va aquí, esto va para ti, esto va para ti. O sea, yo podría decir, bueno,
O sea, ese registro no lo acepto, ¿no? Ese registro no lo acepto y entonces la controversia continuaría, ¿no? O podrían decirnos alguna otra cuestión de orden que no necesariamente entrara. O sea, imagínense que nos dijeran, bueno, es que a tu colega lo entrevistan más en la televisión, ha salido ahí con Loret de Mola y tal, lo conoce más gente. Bueno, pero tampoco lo reconozco como un criterio que justifique esto, ¿no? O sea, no podríamos entrar en la cuestión de la opinión, no podríamos como justificarlo como orden doméstico. Es decir, acá la cosa interesante, les digo, lo que es la cosa interesante es que estos autores no nos están diciendo lo que deberíamos de hacer, nos están diciendo lo que ellos consideran que de facto es lo que hacemos cuando tratamos de criticar y de justificar es decir, tratamos de encontrar equivalencia, de decir en qué sentido esta cuestión es injusta, de movilizar elementos, recursos. Por ejemplo, claramente, si ya nos pusimos de acuerdo, es decir, que es el orden industrial el que está operando acá, bueno, pues yo te traigo mi CV y vemos, o les digo, en la UAM podría ser cuántos puntos tuvo el año pasado este colega. Es decir, podríamos movilizar elementos, podríamos movilizar cosas, rendimientos, ¿no? Productividad, quién fue más productivo, es algo que se puede medir, podemos saber quién fue más productivo, quién no fue más productivo. Y eso permite en un momento determinado solucionar controversia o continuar la controversia también puede ser, o sea, es decir, pero no lograr el acuerdo, ¿no? O sea, es decir, no lograr el acuerdo. Eso entonces podría derivar en otras cosas, ¿no? Podría derivar en otras cuestiones de otro orden, ¿no? O sea, en algunos casos pueden ser judiciales, o pueden ser la violencia, o puede ser lo que ustedes quieran. Pero lo interesante acá es la identificación de los registros, porque en muchos casos el asunto está justamente en decir, cuando surgen controversias, recurrimos a algunas de estas ideas. Por ejemplo, una muy común, evidentemente, es el tema de que decimos, bueno, es que aquí lo que falla es una cuestión de equidad, aquí lo que falla es un tema de interés colectivo. Esa es una cosa que movilizamos permanentemente cuando estamos en discusión con personas, ¿no? Es que la decisión que se tomó, la manera en la que se repartieron las cosas, ya no, insisto, ya no en la universidad ahorita, porque pasaríamos de la cuestión industrial de esta, o sí en la universidad, pero ya no referida como a cuestiones que tengan que ver directamente con la productividad, sino cuestiones que tienen que ver con por qué una decisión beneficia a un individuo en detrimento justamente de un interés colectivo, de un tema de igualdad, ¿no? Aquí, nada más para mencionárselos, por ejemplo, el mundo de la inspiración, ellos dicen que tiene que se puede identificar en la Ciudad de Dios de San Agustín, el mundo doméstico, en un texto en un comentario de Bossuet, ¿no? Que se llama que es un autor menos conocido, el mundo del reconocimiento de Hobbes, del Leviatán, el mundo cívico tiene que ver con Rousseau y el contrato social, el de mercado con Adam Smith y la riqueza de las naciones, y el mundo industrial, pues en gran parte tiene que ver con San Simón, ¿no? Es decir, y esos los movilizamos, les digo, permanentemente. Si se dan cuenta, incluso es interesante porque hay mercado y hay industrial, o sea, son dos cosas distintas. Porque una es la cuestión de decir, puede haber acuerdo a partir de precios, ¿no? O sea, es decir, queremos lo mismo, dos sujetos, ¿no? O sea, pero se establece que quien lo obtiene es quien está en condiciones de pagar el precio. O sea, reconocemos que puede haber un valor de algo que sea mayor a lo que ya... O sea, no hacemos mucha...
nos podemos sentir mal o tristes, pero claramente, pues, si alguien nos gana algo porque pudo pagar el precio y consideramos que en ese precio hay una cuestión de justicia, pues no, o sea, nos podemos sentir mal, pero no vamos a hacer muchísimo problema, ni vamos a apelar como a otras cosas. Vamos a decir, pues sí, tú pagaste lo que eso costaba, punto, ¿no? Por eso hay una diferenciación, les digo, entre mercado y y orden industrial. Fíjense que acá, para poner un ejemplo, una reflexión un tanto más empírica del tipo de cosas, piensen, por ejemplo, los registros son una cosa curiosa. Cuando ustedes, a lo mejor los que trabajen cuestiones de sociología del trabajo o industrial o de organizaciones, tendrán muy claro, mucho más claro que yo, este cambio de discurso que se gestó cuando se pasó del Fordismo al Toyotismo, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, y todos los discursos contemporáneos, que no, honestamente no estoy tan al día, no sé si todavía hoy sigan siendo como lo más válido, pues decir, hace unos años se hablaba mucho del tema de la flexibilización y toda esta cosa, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos identificar son cambios sociales en el registro de críticas respecto a la cuestión de la organización del trabajo. Por eso insisto, si se dan cuenta, no tiene que ver con un ámbito de la sociedad, sino con el registro de crítica. Es decir, de repente, discursos empiezan a decir, este tema de la productividad y la eficiencia, la competencia, el expertise, la rutina, etcétera, etcétera, o sea, este discurso fordista de productividad es pernicioso para el ámbito del trabajo porque quita creatividad al trabajador, etcétera, etcétera. Entonces entran cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el ámbito de lo inspirado, ¿no? Con la cuestión de la creatividad, con la cuestión de lo emotivo, con la cuestión de la pasión, ¿no? Entonces por ejemplo, aunque ahora nos pueden parecer ejemplos, o sea, casos de empleos precarios y una serie de cosas, cuando mucho de esto surge, ocurría algo curioso, porque yo no sé si ustedes, más o menos como si les tocó vivir un poquito cuando llegó, por ejemplo, McDonald's a México, ¿no? O sea, es decir, cosas por el estilo. Es decir, que de repente gente joven que entraba a trabajar te decía, es que está padre porque no hacemos lo mismo todos los días. Es que un día haces esto, un día haces el otro, un día estás en el drive-thru, un día barres, un día haces papas, no sé qué. O sea, es decir, no hay una cuestión de monotonía, hay una cuestión de no conformidad, hay una cuestión, es decir, había una cuestión también de, como en muchos otros ámbitos, como de cierta cuestión inventiva que ahora lo vemos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos muestran las oficinas de Google y las oficinas de, ¿cómo se llaman estas? De todas, Amazon, que tienen columpios y tienen resbaladillas y cosas así de pelotas ahí para que te tires y que los horarios no sé qué, y que puedes agarrar Twinkies cuando quieras, o sea, es el ¿perdón? Burbujitas para acostar. Exacto, burbujas para acostar, toda esa cosa como súper hipster, así súper loca, ¿no? O sea, a eso, como que a eso refiero. O sea, imaginen el contexto en el cual se van dando estas discusiones, ¿no? O sea, imagínense el momento en el que alguien dice, oye, si en vez de tenerlos en esta cosa de tal, o no solo de tenerlos, la propia gente, ¿no? Como que puede ir como estableciendo críticas, reflexiones y tal, y entonces va cambiando un registro de orden al grado que, sin cambiar de ámbito, porque es el ámbito laboral, de repente hoy en día, en el ámbito laboral, este registro en ciertos trabajos, claramente no en todos, ¿no? Es decir, lo que sería como en el tema de, ¿cómo le llaman? Diseño y, ¿cómo le llaman en el ámbito este de la tecnología? Diseño y no sé qué, o sea, es decir, claramente ahí está esto, claramente, es decir, los que desarrollan el software y todo esto están acá,
los que hacen los CDs están acá, ¿no? O sea, es decir, claramente estos no le dicen, ay, estás inspirado. Es decir, a los chinos que nos están haciendo estas cosas, claramente no les dicen, estás muy inspirado, te sientes muy creativo, ¿no? O sea, es decir, pues claramente que no. Pero los tipos que están en Portland o en Seattle haciendo estas cosas, o sea, claramente estos viven como en esta cuestión de registros, insisto, en cuestiones de controversias, en cuestiones que en algún momento, o sea, lo que hace Boltanski y todo esto es ver cómo cambian los registros, cómo se van estableciendo controversias de lo que debe ser el trabajo y se establecen justamente críticas, ¿me explico? O sea, pero críticas no, o sea, no vinieron con Adorno o Horkheimer a decir, ay, la no sé qué, y la enajenación humana, o sea, pudieron haberlo hecho, pero llegaron con una cuestión de decir, hay que cambiar el registro porque la rutina es mala, ¿no? La rutina tiene este elemento pernicioso, embrutecedor. En cambio acá la cuestión de la creatividad. Hoy en día sabemos, por ejemplo, si ustedes han leído a Sennett, que también esta cuestión de, hasta tiene un libro, ¿no?, que se llama La corrosión del carácter, si no me equivoco en español, pero ya estoy hecho unas bolas en los títulos porque en alemán se llama El hombre flexible. Entonces, les digo que así es como La risa en vacaciones 6, le cambian el título a todo, ¿no? Pero es decir, la corrosión del carácter, como si han leído el texto, es eso, es claro, ¿se acuerdan la anécdota que él cuenta, no? O sea, el padre de la persona que va con él, ya no me acuerdo dónde, en el avión o en el no sé qué, trabajó siempre en el régimen industrial y y el hijo pues más bien aspiraba a una cuestión de flexibilidad laboral, poder moverse, dejar un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es que también, pues bueno, o sea, es decir, esto genera también sus cuestiones perniciosas, porque también esta flexibilidad lleva a esta corrosión de carácter, lleva a una cuestión de trabajos muchas veces precarios, etcétera, etcétera. Aquí la cosa interesante es que una vez ante esa controversia podrían venir otro tipo de registros de crítica de la nueva realidad, ¿no? Podría ser decir, bueno, estaríamos mejor con López Obrador, ¿no? Estaríamos mejor con el registro industrial, o podríamos ir a otro tipo de registro para establecer aquí una crítica de la sociedad o de nuestras condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero el tema tiene que ver con que, y perdón por ser reiterativo, con que estos registros no es que o sea, no es que esto solo opere en la casa, no es que esto solo opere en la política, sino que a veces en cualquier ámbito, o sea, hay veces en los que en nuestras discusiones cotidianas tenemos que recurrir a una cuestión política, cívica, tal. Hay veces que en nuestro trabajo tenemos que recurrir a una cuestión industrial. Hay veces que tenemos que ir a la cosa, por decir, en equivalencias en términos de reconocimiento y de renombre, ¿no? O sea, es decir, hay ocasiones en las que movilizamos estas cosas. Hay ocasiones en las que efectivamente el tema de la autoridad lo reconocemos tal cual. O sea, es decir, alguien puede decir, por ejemplo, ¿no? Imagínense que, les digo, lo que poníamos el ejemplo hace rato, a lo mejor el colega no es el más productivo, pero es fundador del departamento, yo qué demonios sé, y uno dice, bueno, pues reconozco que tiene como autoridad para tomar ciertas decisiones o para tener ciertas cosas, hay una estima y una reputación que está más allá de su propia productividad, ¿no? Por lo que sea. Estos, les digo, ellos entonces lo llevan los van movilizando tanto en este libro, después van generando reflexión porque dicen, bueno, claramente no es que exista un número delimitado, tal vez existan otros registros de crítica, por ejemplo, TV No empieza a meter por ahí, a lo mejor hay un registro también sobre la naturaleza, para la cosa de la discusión ecológica, en fin, Boltanski, esto que tú me platicamos hace rato, pues justamente el amor y la justicia es esto del agape, esa cosa justamente donde no hay equivalencia, porque pues, es el tema del amor, como que es otro tipo de registro también, nada más que sí es como reaburrido empezar ese libro, es mejor agarrarlo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, no sé, o sea, a mí honestamente no se me hacen ideas tan malas, pero me impacta lo aburridos que son. Es decir, sí, tienen, sí, o sea, ese libro lo agarras y no puedes leer 20 páginas, no, es horrible. Bueno, entonces, bueno, pásense luego les digo, hay otros capítulos más divertidos, pero si se empieza en el amor y la justicia,
nunca más quieren volver a saber nada de estos porque son una cosa de, bueno, ¿qué está pasando? Ya como un capítulo adelante se pone un poco más claro, pero sí, el inicio es muy malo. Yo genuinamente hay un consenso, yo casi voy por la vida preguntando y casi no hay persona que me diga, empecé a leer ese libro y me lo boté porque no podía leerlo. Pero tienen, es decir, tienen otros que son... Incluso también ellos dicen, bueno, ¿no será que también hay un registro de la propia como ciencia social para la crítica? Es decir, la ciencia social haríamos crítica, pero sería solo un registro entre otros registros posibles también. O sea, ya como conforme va avanzando, como que dicen, los sociólogos pensamos que es la única manera de, por decir, tal vez no lo pensemos realmente, pero la única manera efectiva de hacer crítica y tal vez sea solo un registro más. Antes de ceder acá también, porque ya vamos llegando al final de esta sesión, quiero decir algunas cosas. La primera es, bueno, como con todos, esto que he presentado acá ahorita pues es una partecita de una obra más amplia. Entonces, bueno, obviamente hay mucha más complejidad, pues, claro, pero es importante mencionar, uno, hay gente que vincula esto mucho con un texto de un filósofo que se llama Michael Walzer, que se llama Esferas de la Justicia. Tienen alguna similitud, porque Walzer también habla de cómo hay esta especie de pluralidad de esferas de justicia en la educación y tal. La diferencia es que Walzer sí lo lleva como a ámbitos y no como a órdenes como estos, pero también es porque estos señores lo que están haciendo, lo que pretenden hacer, si lo logran o no lo logran, ya ustedes dirán qué les parece, es que ellos no quieren hacer una filosofía política, ¿no? O sea, es decir, ellos no están haciendo el postulado de estos son los órdenes, no están diciendo esto es lo que debería ser, sino que dicen esto es lo que efectivamente se moviliza. Y les repito, hay otros registros posibles, ¿no? No están haciendo una filosofía política, pues están tratando de hacer justamente una sociología, ¿no?, de la crítica, no una sociología crítica. O sea, ellos no quieren decirnos el mundo está mal, sino que nos quieren decir es cómo mueve la gente en las cosas, ¿no? O sea, cómo... Ahora, hay cierta, sin lugar a dudas, hay cierta afinidad con otros autores, y claro que esto se ha ido encontrando pues, conforme van avanzando. Hay una cierta afinidad con Habermas porque estas justificaciones ocurren en espacios públicos también, ¿no? O sea, ellos no llevan tanto, o sea, no dicen que hay un telos del entendimiento, o sea, es decir, una vez más, en Habermas también, por eso es una teoría crítica, porque el criterio normativo es que debería operar justamente esto de la coerción sin coerción que ejerce el mejor argumento, ¿no? Bueno, ellos dicen, no necesariamente, o sea, es decir, se moviliza esto, se ponen los recursos que se requieren, el desenlace está un poco abierto, ¿no? Normalmente, cuando hay acuerdo, pues justamente es el momento de continuar. Y estas controversias, les digo, se ven en todo momento, ¿no? Si no hay acuerdo, pues puede ocurrir justamente o que el conflicto continúe, o que se vaya a otro registro, o que se vaya como a una cuestión de otro carácter, ¿no? Entonces tiene un aire de familia con Walzer, pero no es una filosofía política. Tiene una cierta relación con Habermas también, pero no es una teoría de la acción comunicativa ni necesariamente de los argumentos en el sentido habermasiano, ¿no? O sea, es decir, les digo, porque aquel argumento puede ser valga la redundancia, o sea, el argumento puede ser no necesariamente, puede ser simplemente enseñar el CV, ¿me explico? Es decir, tenemos la misma cantidad de artículos, yo qué sé, ¿no? En el orden de valores somos equivalentes, ¿ya? Y también incluso luego, si quieres, Jorge, te paso ahí un texto. Hay una entrevista conjunta de Boltanski con Honneth, ¿no? Entonces, también porque ya le encontraron por ahí también a Honneth. Entonces, ya hay una entrevista conjunta ahí de estos dos. Luego te paso el dato, pero es también una cosa que puede ser interesante.
Es decir, una vez más, estos dos, si se dan cuenta, aquí la cuestión con Bourdieu es esa, no remiten a la idea de la crítica. Estos órdenes, o sea, no vienen como de la sociedad de manera necesaria, sino que son repertorios, pero nosotros los movilizamos en situación, y entonces siempre hay una necesidad de interpretación y de movilización de los propios recursos por los agentes, o sea, eso también es importante decirlo. Y por último, podemos decir también que en este sentido y en este registro, o sea, lo que ven es algo muy similar también a lo de Latour, desde el punto de vista de eso, ¿no? De que no es o sea, como el final está abierto a partir de la controversia, o sea, no es la sociedad la que explica, sino que es justamente la movilización lo que va dando orden y consistencia a las cosas. Y como también recuperan los objetos, no de una manera tan radical como Latour, pero sí las tablas, las estadísticas, es decir, los relojes checadores, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, es decir, algo que puede ayudarnos a resolver los problemas y las controversias. Ellos incorporaron eso a partir justamente de Latour. Entonces también es una perspectiva donde los objetos juegan un papel importante, porque, repito, muchas controversias no se deciden a partir de una argumentación profunda, sino que se definen justamente a partir de recurrir a aparatos, a técnicas, por ejemplo, en el ámbito científico, pues no es como el mejor argumento necesariamente, sino es el dato, en fin, o sea, hay una serie de cuestiones, ¿no?, que hay ahí. Si quieren, paro acá para que, por si hay alguna pregunta, comentario, y si algo ahí mañana se me quedó, o sea, mañana todavía podemos comentar algo al respecto, pero no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna crítica. Sí. De bioética. Ajá, perdón. Trabaja, es abogada, y trabaja con un despacho de abogados, se tiene una especie como de, tú me pagas un seguro como médico y yo te doy asesoría durante todo el año. Si te mandan, te sacan del bote, ¿no? Si te meten al bote y no te puedes pensar que doy 2 millones de pesos. Entonces, es un poco ese negocio, y hace, no sé si alguien se acuerda, hace un par de años hubo un problema con un señor que hizo como por favor denle todo el tratamiento mínimo con el seguro, y hicieron todo este tratamiento para ver el pobre chamaco que era diabético y tenía problemas infantiles y no sé qué. Total, se le muere el seguro, y el papá, que los estuvo presionando, demanda a 17 médicos. No sé si alguno se acuerda de ese momento. Entonces, estos abogados con los que a veces trabaja mi esposa son los que protegían a parte de esos 17, y luego por los que no estaban ahí se completan dentro, ¿no? Al asunto de la asesoría, fue todo un movimiento. Parte de los funcionarios del seguro acabaron yéndose a la Ciudad de México para que no hubiera más conflicto aquí. Y cuando ella plantea el asunto, ella como buena bioeticista, recurre mucho a los argumentos de base, ¿no? El asunto de la filosofía, de los principios, no sé qué. Y ahora que me dices eso, me acuerdo mucho del caso, porque el que encabeza el despacho es como muy práctico. ¿Cómo lo saco del bote? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué manifestaciones hago para que entonces sea un asunto de que miren por injusticia del padre contra nosotros, que nos hizo meternos en una lógica de entrenamiento terapéutico, no sé qué? ¿No? Entonces, esta me parece que es como esta lógica, pues mi esposa siempre es como muy correcta, no diga mentira, no te pases los altos. Entonces ella es como muy principalista, y el otro es como el práctico, ¿no? Me parece que es un poco lo que tú estás mencionando aquí, que como que el otro, el del despacho, dice, o sea, vamos finalmente a darle una solución a esta controversia que tiene que ver con un asunto más práctico, y ella estaba como muy preocupada. Oye, pues ustedes son unos ladrones, me hicieron caso. ¿Por qué me hicieron caso si el otro pobre chiquillo estaba cumpliendo más y todo de esa bendición? ¿No? Entonces ella estaba como muy preocupada, pensando, pues sí, la vida del pobre chiquillo, del papá, porque pues, ¿no? Y
cuando dices esto me parece que pues da cuando menos el pensar, como decir, bueno, cuando uno anda en las grandes filosofías abstractas, a lo mejor no soluciona las cosas como el abogado que me va a el despacho. Y nadie te dijo, a ver, a quién hay que darle molidas y cómo resolvemos la controversia y a quién hay que sacar para que se vaya la ciudadanía. Sí, sí, sí. Y no sé ahorita, no es el caso. Sí, sí, sí. Me parece que es un asunto, no sé si era del Dayari o tanto, pero... Sí, sí, sí. Ahorita lo. No sé, ¿hay alguna otra? Porque de esto creo que se puede decir algunas cosas interesantes, pero alguien más. Alguien más que tenga algo por acá. Sí. Pensando en la primera idea de la final de la clase pasada, respecto a encontrar las comparaciones o qué cómo sumar de cada teoría, pensaba en Latour en la idea de los cosmos. La idea de un cosmos da la idea, la pauta para evitar los universos y las tradiciones como la científica. ¿Cómo se puede equiparar esto al campo? O si es necesario equipararlo al campo de Dios, si he encontrado algún punto en que se pudiera. Ok, bien. ¿Algo más? Pues bueno, ahí va. Ay, sí. Bueno, respecto a esto, o sea, el asunto acá es que sería interesante, o sea, sería interesante plantear temas como esto, como por ejemplo como corrupción desde el punto de vista de esto, porque justamente podría ser una forma interesante en la cual se encuentren como equivalencias y salidas a controversias también a partir de acuerdos también, ¿no? Es decir, claramente tampoco hay que tenerle como miedo a entrarle por ahí, porque aunque sea algo que sea ilegal, pues puede que sea algo efectivamente convencional, vamos a decirlo de esa manera. Es decir, no cabe duda que hay ocasiones en que justamente una cierta cuestión de orden doméstico o de este orden doméstico opera y es reconocida por los participantes, incluso en ámbitos públicos donde aparentemente esto no tendría que ocurrir así, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, por ahí se podrían pensar y tomar ejemplos. La idea efectivamente es que ustedes piensen como eso, en controversias cotidianas con familiares, con colegas, es decir, donde justo uno tiene que recurrir a eso. La operación en sí misma, lo que ellos nos proponen, me parece interesante. O sea, ¿en qué momento? Yo no puedo pretender, o sea, hablar de una cuestión de justicia, de una cuestión, ¿no? ¿Verdad? Si no soy capaz de decir, no me voy a matar, es que hay un insecto por acá y ni siquiera lo había prestado. Yo no puedo recurrir a una cuestión de justicia y pretender establecer una crítica si no digo en qué sentido somos comparables, porque si claramente no somos comparables, pues entonces no hay justicia en la repartición o en lo que sea. Entonces, en el caso de este ejemplo, o sea, más bien ya va como una cuestión de litigio, y más bien a ellos lo que sí podría ser es que sí les interesa más bien el asunto de la propia justificación. Si no está esa justificación, probablemente sea difícil incorporarlos, ¿no? O sea, es decir, si ya opera como una cuestión absolutamente mecánica, como se toma tu moche o lo que sea, ahí sería como complicado. Pero hay ocasiones en las que me parece que hay principios y hay controversias interesantes porque justamente están operando con lógicas distintas que están tratando de acomodarse y que en algunas ocasiones pues justo uno está pidiendo como un trato
relacionado con cuestiones de corrupción y otro no. Ahí el tema es más bien en la controversia, cómo se puede encontrar, cómo se puede encontrar el acuerdo, cómo se puede solucionar el asunto, aunque eso no quiere decir que después no pueda tener consecuencias legales de otro orden y todo esto, ¿no? Es decir, claramente. Pero sí, es un ejemplo interesante y les digo, y es algo que podemos ir identificando en muchas cosas, o sea, cómo apelamos a cuestiones, por ejemplo, aquí en México y en América Latina, ¿no? Mucho esta cosa de cuando te detienen el de tránsito, ahora que está tan de moda lo de los lords y las ladies, ¿no? Este asunto de esto de usted no sabe quién soy yo, ¿no? O usted no sabe quién es mi padre, ¿no? Pues yo tampoco, bueno, es decir, ni yo lo sé, es decir, usted no sabe quién soy yo. Claramente es esto, esta estima, esta autoridad, esta cosa. Entonces ahí es donde se puede ver como el tema. Genera una molestia porque es un registro que uno no espera, porque uno espera que opere en un orden más bien cívico, de bien común, y no en un asunto de orden doméstico donde la autoridad del papá o la mamá o del sujeto sea la que lo resuelva. Entonces te digo, puede ser que en muchos contextos pueda operar esto, pero eso no quitaría a la vez que no pueda generarse como nuevas controversias porque claramente pues no es legal la corrupción y ¿no? Entonces ahí hay todo un lío adicional. En el caso de tu comentario sobre la cosa de los campos y las cuestiones naturianas, más bien ahí Latour no le interesa, o sea, decirlo ahorita así, por lo que platicábamos de que le interesan más bien las redes, o sea, le interesan las relaciones, las asociaciones, más bien no le interesa el tema de los campos, incluso no lo discute, ¿no? Pero si te interesa, luego te puedo pasar la referencia a un texto. Hay un libro que sacó, hay un libro sobre Pierre Bourdieu que sacó ahorita, se me olvida el nombre, pero bueno, es un académico estadounidense, Philip Korsky se llama, sacó un libro muy interesante con ensayos sobre Pierre Bourdieu, y en ese texto una persona escribe un artículo que se llama Redes y Campos o algo así, y la propuesta es si las redes domésticas no son el espacio que hay entre los campos. Ahorita te lo pongo así y mañana a lo mejor puede ir por ahondar, pero es decir, entre ellos, o sea, no hay, te digo, hay más afinidad claramente entre redes y mundos en Becker y tal que campos, ¿no? También hay una cierta más afinidad entre campo y, como vamos a ver mañana, sistema, que entre red y sistema, ¿no? Porque acá al principio es autonomías relativas, autonomía total, la autopoética, mañana veremos, o autonomía relativa, y acá más bien es como relación, ¿no? Como no fronteras entre estas cosas. Te digo, pero sí hay algunos esfuerzos de vinculación, como ese texto que ahora te digo, no recuerdo el título exacto, pero que tiene esta tesis de plantear si tal vez podríamos movilizar ambos conceptos justamente para ser más sensible y reticular la idea misma de campo de Bourdieu y vincularla con Latour, ¿no? Pero bueno, en fin, pues cuando son las 6:59, porque los alemanes me enseñaron a hacer un igualito, si no me metían a la cárcel, pues terminamos esta sesión. Yo les agradezco muchísimo su paciencia y les puedo jurar que algún día me callaré, ¿no? Entonces, pues nos vemos mañana, ¿no? Gracias.